Hola de nuevo. Vamos a retomar, hola, vamos a retomar la jornada con unas ponencias, digamos que complementarias, incluso que pueden ser en algún momento contradictorias con las que hemos escuchado hasta ahora. A mí me apetecía cuando estábamos pensando en cómo configurar esta jornada, pues escuchar la voz de los más jóvenes, estos cuyas ideas vienen para el futuro, ideas de urbanismo, ideas de vivienda, ideas de lugares de residencia. Y creo que vamos a tener ahora la posibilidad de escuchar a dos representantes de esta generación que viene, que van a hacer van a darnos una visión de cómo podríamos ir regenerando estos barrios, entre comillas, veteranos, que han quedado con viviendas en un estado de inhabitabilidad, con espacios públicos que necesitan una regeneración, una renovación. Y yo diría que aunque vayamos ahora mismo, vayamos a volver, estemos volviendo a la ciudad y además a una ciudad que conocemos muchos de nosotros, que es Barcelona, pues lo mismo nos vale o muy parecido pensando en lo que nos van a contar para las aldeas, los pueblos y todo lo que está por ahí, que hay mucha vivienda que está en un estado, digamos que no cumpliendo las normas vigentes, y los espacios públicos, las zonas verdes, los equipamientos, a lo mejor no responden a los criterios que actualmente tenemos y a las necesidades lo que demandamos ahora mismo. Van a ser como una ponencia medio conjunta, empezando con Alba Thiers Puyuelo, que es desgraciadamente la única representante femenina en esta jornada en las ponencias, pero no ha sido posible hacer de otra forma porque no sé qué le pasa a esta fecha, pues hay mucha gente que no puede. Alba es arquitecta por la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona y es galardonada con el primer premio de arquitectura de la Fundación Güell y la Fundación Elsa, y Nando Peretti, por su proyecto final de carrera titulado Desbloqueo, reestructuración y nuevos enlaces en el barrio de Ciudad Meridiana a través de iniciativas público-privadas. Son dos palabras con un guión en el medio que hemos escuchado muchas veces a lo largo de esta jornada y seguiremos escuchando. Este proyecto está enfocado a la regeneración urbana. También fue nominado el proyecto al Young Talent Architecture EUMAIS Awards. ¿Qué es EUMAIS? 2023. Ha realizado una estancia en KU Leuven de Bélgica, Leuven o Leuven o cómo se lee, Leuven de Bélgica, y ha trabajado en diferentes despachos de arquitectura en Barcelona. Además, ha colaborado en publicaciones como A Manifest for the Just City y promovido por TU Delft, siempre con un enfoque en el diseño de ciudades sostenibles y equitativas. Tienes la palabra, Alba. Bueno, primero de todo, un agradecimiento también por esta invitación a los organizadores del evento, así como al ayuntamiento.
Y bueno, nosotros, Íñigo y yo, vamos a hablar de los polígonos de vivienda masivas de Barcelona, que ahora mismo estamos replanteando e intentando regenerar desde el nuevo planeamiento que se está desarrollando en la ciudad de Barcelona. Se está desarrollando un plan director que ahora está en aprobación inicial y ya hay una búsqueda de regenerar todo el planeamiento de la ciudad, porque ahora mismo contamos con una normativa de los años 70, del 76, ¿vale? Y bueno, ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Entonces, desbloqueo, reestructuración y nuevos enlaces en el barrio de Ciudad Meridiana a través de iniciativas público-privadas. Es un proyecto final de carrera ya presentado en el año 2022, en el cual, ya han pasado unos años, y en el cual la Cátedra de Regeneración Urbana de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona nos obliga a centrar nuestra mirada en el barrio de Ciudad Meridiana. Además, también hay una colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, con el Instituto Municipal de Habitatge de Vivienda de Barcelona, en el cual busca regenerar este tipo de tejidos. Y al final, tenían a disposición una serie de alumnos que quizás las bondades de un proyecto más teórico permiten extruir ideas que normalmente quizás por las cuestiones de gestión en los proyectos que nos encontramos día en día son más difíciles de realizar. Ciudad Meridiana es un barrio de cornisa de Barcelona situado en una posición norte respecto al tejido. Vemos también la morfología de lo que sería la ciudad para situarnos un poco. Tenemos en norte lo que sería la Sierra de Collserola, el mar y los dos ríos. Normalmente siempre definimos la ciudad con estos encajes territoriales y en las cuales ya nos están diciendo que prácticamente todo el suelo ya está ocupado. Entonces, también, de hecho, en Cataluña son pocos ya los suelos urbanizables en desarrollo que nos quedan y por lo cual el urbanismo y la arquitectura tiene que partir o empezar a hablar de rehabilitación y de regeneración urbana de los tejidos que ya tenemos existentes y que seguramente en muchas zonas de los barrios también se encuentran vacíos. Hablamos del barrio de Ciudad Meridiana, justo en esta cornisa territorial, también encajado entre las diferentes sierras de Collserola y de la Sierra de la Marina. Y hablamos también de un barrio en vulnerabilidad social, en torno a lo que sería el eje del Besós. Este sería, digamos, el río. Ciudad Meridiana se encuentra más en el congosto del Besós, que es una de las entradas a Barcelona, y podemos ver cómo va decreciendo el nivel de renta conforme más nos acercamos al río. Quizás hay una relación o una correlación entre la disposición territorial y la vulnerabilidad en la ciudad. De hecho, estamos hablando que en el eje del Besós hablamos de 3 de cada 4 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo cual significa una población envejecida, unas rentas bajas y seguramente unas condiciones del espacio que iremos analizando. Esto porque se produce y porque Ciudad Meridiana se encuentra donde se encuentra. Esta fotografía es de los años 60, en el cual se aprueba en 1963 el Plan Arterial de Barcelona, en el cual se considera que se pueden ejecutar nuevos barrios simplemente si están conectados a una infraestructura, ¿vale? Es decir, veremos, por ejemplo, en la siguiente fotografía en los años 70, se construye toda la parte del sudeste del Besós, también empezamos a ver diferentes intervenciones en lo que sería en torno al río Llobregat, pero al final lo que se está buscando es resolver un problema habitacional. Barcelona crece en 1,5 millones de personas en torno a los años 70. Ese éxodo rural que viene a las grandes ciudades y a las oportunidades laborales requiere de el desarrollo de muchos barrios y de vivienda. Me gusta siempre traer estas fotografías, me parecen bastante impactantes de lo que supone el inicio de la construcción de Ciudad Meridiana. Antes, en la anterior ponencia, se hablaba de que no construiríamos grandes edificaciones en el entorno rural. Yo creo que a Barcelona en los años 70 le dio igual. Básicamente porque vemos esta disposición de los bloques en lo que sería el eje de la cadena de Collserola. Es decir, estamos construyendo en un parque que ahora mismo tiene unas limitaciones y se encuentra protegido. Y también todo el tema y el desarrollo de la topografía, ¿no? De cómo se van colocando esos bloques en las líneas de máxima longitud y mínima pendiente. Realmente parecen puestos directamente sin tener demasiado en cuenta lo que sería el contexto de la ciudad.
Vemos también cómo se va desarrollando, donde hay una parte más baja del barrio con una vía filiforme que va sorteando la topografía y que buscará dar accesibilidad a esas viviendas como punto originario realmente para poder establecer los bloques. Vemos unas plantas semisoterradas que al final acabarán siendo parte de las viviendas del barrio. Y bueno, al final, ¿qué ocurre, no? La morfología que tenemos en este territorio alejado un poco en esta posición en el norte de Barcelona, tenemos una morfología basada en un eje cívico, el eje cadena y el eje natural. Sin embargo, no sé si muchos de los presentes habrán visto la película del 47 de los vecinos de Torrebaró. Bueno, pues Torrebaró es este barrio de aquí. De hecho, Ciudad Meridiana se encuentra más lejano que Torrebaró y al igual que en el barrio contiguo, el tejido asociativo es bastante potente y de igual manera buscaban estar conectados con la ciudad de Barcelona, ¿no? Hay una frase en la película que hablan de estamos olvidados aquí en la montaña, pues, pues sí. De hecho, a nivel de fotografías podemos ver el barrio de Ciudad Meridiana y la C17, que es una de las vías por las cuales entramos a Barcelona, una de las grandes autovías que al final acaban en el nudo de la Trinidad y dan accesibilidad a Barcelona con todo el territorio catalán. Solo podemos entrar a Barcelona por los dos ríos o bien por el mar. Si nosotros, como viandantes, queremos pasar a través de lo que serían estas infraestructuras, pues nos vemos obligados a pasar por pasos por debajo del nivel, ¿no? Y espacios en los cuales ya vemos pues, una falta de urbanidad clara. Es decir, nosotros encontramos el barrio, tenemos un acceso a través de la C17, que es una infraestructura viaria, lo cual también resulta irónico cuando en un barrio de vulnerabilidad social solo el 32% de la población tiene acceso a vehículo privado, por lo cual los desplazamientos o la entrada al barrio no se realizan a través del vehículo, se realizan a través de lo que sería la parte baja del barrio y la infraestructura de ferrocarril que está conectada y la línea de metro que consiguieron expandirla hasta este punto de aquí. No es el único barrio de Cornisa o que se encuentra en esa situación límite de lo que sería Collserola, sino que encontramos otros barrios que también se encuentran en la ladera de la montaña, pero que sin embargo tienen una morfología mucho más orgánica que lo que sería el barrio de Ciudad Meridiana. ¿Por qué? Porque al final tenemos una trama urbana bastante clara en Barcelona que se ensanche esas vías perpendiculares que nos permiten hacer una continuidad de los tejidos y de las plantas bajas, por lo cual tenemos una malla de continuidad o algo a lo cual aferrarnos para que estos barrios funcionen un poquito mejor. Lo que sí que tiene buena Ciudad Meridiana es que han conseguido darle una buena conectividad a nivel del ferrocarril con diferentes centralidades, ya no solo con el centro de Barcelona, sino con lo que sería el territorio del Vallès Occidental y el Vallès Oriental. Sin embargo, a nivel caminable ya vemos cómo se acaban cortando los itinerarios con su entorno más próximo, simplemente por este despliegue de las infraestructuras de la C17. Hay cierta conectividad con el parque de Collserola, pero tampoco llega mucho más allá. Y la conectividad a raíz del bus, que sí que les permite ahora, bueno, estar conectados con la Plaza de Glorias, que es un punto bastante céntrico de la ciudad. Sin embargo, no es el único polígono de vivienda que se realiza en esos años. Aparece también el polígono de Belvitge o el sudoeste del Besós, que sin embargo sí que se encuentran como mucho más permeables o al menos integrados en lo que sería la trama urbana de Barcelona. Mientras tanto, Ciudad Meridiana queda bastante aislado por la posición territorial. En el curso o al principio sí que se establece cómo vamos a poder regenerar realmente este barrio. Hablamos de una intensificar diferentes zonas. Porque ¿a qué nos podemos aferrar? O nos podemos aferrar a la montaña o nos podemos aferrar a esa accesibilidad. Es decir, el proyecto que posteriormente centraremos y que ahora ya tenemos como un poco del contexto territorial, intenta instruir lo que sí que es la actividad que queda remanente en unas plantas bajas. Son pocos los comercios que han sobrevivido a Ciudad Meridiana, poco a poco están cerrando y necesitan una actividad para evitar que el tejido quede puramente residencial. Entonces se buscará destruir esa actividad y esa accesibilidad que sí que podemos tener en la parte baja del barrio al siguiente eje, al eje cadena, ya que lo que sería la parte más alta del barrio sí que queda bastante desconectada de cualquier tipo de servicio. Por lo cual
estableceremos una regeneración en la cual identificaremos como diferentes intensidades o diferentes estrategias, porque entendemos que la regeneración no se puede realizar en un barrio simplemente con un punto, sino que en el fondo pues, será una serie de gestiones, una serie de fases en las cuales pues, habrá diferentes intervenciones, por mucho que después el proyecto final de carrera sí que se centra en una en específico, que era la que había que desarrollar. Por lo cual, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos intentando cambiar un sistema monofuncional de un eje subida, que es la avenida Rasos de Peguera, que al final está conformada por los 3 ejes, a un sistema de ciudad abierta. No vamos a intentar generar una malla en un lugar en el cual al principio parece que no vamos a poder tener la oportunidad simplemente por la topografía que tenemos, ¿no? Pero tenemos que buscar qué permeabilidades o qué tipo de intensidades podemos colocar para interrelacionar los ejes, que en el fondo es la estructura del barrio. Hablamos de unas preexistencias de 30 metros de desnivel, simplemente en la zona de actuación en comparación a lo que sería la sección total del barrio. Hablamos de que podemos llegar hasta una cota 100. De hecho, uno de los grandes requerimientos cuando tuvimos la oportunidad de hablar con los vecinos era: nosotros somos una población envejecida, porque al final Ciudad Meridiana, ¿de qué surge? Surge de esa necesidad de vivienda, de colocarlos, porque al final eran trabajadores para la SEAT. De hecho, es un barrio que comienza simplemente para dar servicio a la industria, y se van colocando como a los diferentes trabajadores, por lo cual encontramos una población entre los 60 70 años y alguno más, en el cual, claro, tú les estás obligando a de repente hacerse 100 metros de desnivel para poder ir a sus casas. Entonces, claro, las primeras premisas, bueno, pues necesitamos accesibilidad, necesitamos ascensores y tal. Pero lo que sí que nosotros consideramos es que la regeneración urbana no solo parte de la mejora del barrio, sino que necesitamos cambiar las estructuras para que realmente acaben sucediendo cosas y se multipliquen esas actividades que realmente son las que nos permiten regenerar los barrios. Encontramos esta sección en la cual, bueno, pues prácticamente todas las subidas las tienes que realizar a través de escaleras y con aceras muy estrechas. Es decir, estamos hablando de 1,20 m, 1,5 m de aceras en las cuales es muy difícil que se desarrolle esa actividad. Incluso el año pasado nos cambiaron el código de accesibilidad en Cataluña y ahora nos vemos obligados, cualquier nueva implantación, a que sean 2,40 de acera mínima sin obstáculos. ¿Vale? Por lo cual, he traído imágenes también de Ciudad Meridiana. Vamos a seguir conformando ese imaginario. Tenemos unas plantas semisótano que después veremos en las secciones, en las cuales, bueno, las cocinas de la gente dan directamente al espacio público. Vemos también esta infraestructura que va a través de los bloques, que es el único ascensor que permite subir desde el eje cívico al eje cadena y que, sin embargo, tampoco tiene una interrelación con los bloques. Es decir, el que vive aquí no puede subir en ascensor porque el ascensor sube. ¿Vale? Y también obviando totalmente estos bloques, estos testeros ciegos que podemos ver. Estos son los accesos a las viviendas, se realizan además en posición norte, y estos terraplenes que simplemente van a intentar salvar la topografía. Es decir, nosotros tenemos esta sección de 3 bloques continuos y hablamos de que, por ejemplo, si lo viéramos en una huella de planeamiento, esto es suelo privado. Es decir, más del 55% de todo Ciudad Meridiana es espacio vacío, es suelo público, pero que en realidad está cualificado como privado. ¿Esto qué nos requiere o qué nos está diciendo? Que el mantenimiento de las zonas interiores o el valor de repercusión de este suelo pues es bajo y que el mantenimiento tampoco pueden hacerse cargo los vecinos de esos espacios públicos. Analizando estos bloques, vemos una junta de separación estructural y de dilatación, una anchura, por ejemplo, de 30 por 10 y estas plantas semisótano. Está la anécdota de que antes de querer hacer un barrio en Ciudad Meridiana, se estaba planteando establecer o construir un cementerio y no lo hizo la ciudad de Barcelona por la calidad del suelo. Es decir, en este caso se priorizó la ocupación del suelo a la calidad del mismo y había fuertes humedades. Estamos hablando de unos bloques prácticamente que son estructurales de obra de fábrica, de ladrillo, con un revoco escaso y que tampoco poseen aislamiento, y por lo cual tampoco han resuelto en su momento todas las infiltraciones del suelo que acaban pasando a estas viviendas en las plantas semisótano. Ya veis que hay muchos problemas.
Pero bueno, al final estos son los alzados, que también están compuestos por celosías, y esta es la planta semisótano de la cual estábamos hablando. Nosotros accedemos por aquí a lo que sería la vivienda y vamos bajando, ¿no? Tampoco hay ascensores, de hecho esa población envejecida pues también después de subir 100 metros de desnivel tienen que subir a su casa en escaleras. A nivel superficial, simplemente caminando por Ciudad Meridiana ya podemos ver diferentes patologías, vemos piezas rotas por diferentes esfuerzos de la estructura que ahora mismo está sufriendo. También vemos grietas de asentamientos a nivel diferencial, rotura, incluso esa obra de fábrica supuestamente estructural, bueno, pues le van faltando trozos, está en bastante deterioro y de hecho en algunos puntos seguramente está comprometiendo la seguridad de la población. Por lo cual, en el proyecto se intenta replantear el esquema. Hemos estado hablando de que vamos a generar un sistema en malla, ¿no? En el fondo vamos a intentar crear una calle en altura en un lugar en el cual no lo hay, o al menos no hay espacios públicos planos. Es decir, nosotros replanteamos la malla, vamos a elegir exactamente las piezas que se encuentran en mayor deterioro porque tenemos que romper los esquemas, tenemos que regenerar y tenemos sobre todo que encontrar la manera en la cual se pueda pagar el conjunto de forma económica. Es decir, nosotros vamos a recomponer el interbloque, vamos a intentar generar un edificio zócalo en el cual se recompongan estas transversales, ya no solo de subida, sino la actividad remanente en las plantas bajas de la edificación. Y cómo vamos a ir potenciando, bueno, todas las líneas que acaban sucediendo y la rehabilitación propia de los bloques. En realidad se va a entender mucho mejor en lo que será la axonometría, en la cual vemos un edificio zócalo de un alzado que va a intentar recoger lo que son los itinerarios públicos del barrio que estamos componiendo, así con los bloques. Es decir, si nosotros nos colocamos en el testero, vamos a poder solucionar muchas cosas. Vamos a poder solucionar la accesibilidad propia a los bloques. Vamos a trabajar también el tema estructural. Vamos a generar también un itinerario accesible con diferentes hitos. Sí que tendremos las escaleras, pero vamos a tener las piezas de los ascensores. Y además va a ser una subida con actividad, que al final es lo que te acabas encontrando en una calle, ¿no? Y qué programa podemos encontrar en este punto de aquí también, ¿no? Es la idea de clúster, de vamos a funcionar de manera conjunta generando nuevos espacios en un lugar que antes no los tenía. También hablamos de las permeabilidades, nos encontramos justo en este punto de aquí, ya empieza Collserola, ya empieza el parque natural, por lo cual hablamos de las permeabilidades de la matriz ambiental que se infiltran en el tejido residencial. Nosotros solo podremos conectarnos al territorio a través de la infraestructura, pero también podemos conectarnos al territorio a través de los caminos, de los espacios naturales. En el fondo, necesitamos ver en qué podemos apoyarnos. En el fondo, se trata de un edificio escalera donde aparecerán varios agentes y diferentes programas. ¿Cuál será esta actividad? Necesitamos hacer que el proyecto pueda llegar a ser viable. En la ciudad de Barcelona existe la organización de Barcelona Activa. De hecho, es otra parte o una organización que forma parte del Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta con iniciativa público-privada. Es decir, tiene subvenciones por parte del Ayuntamiento, pero en la cual también entran fondos a invertir en esta empresa. Esta empresa se dedica a recoger el talento local, tiene también políticas de discriminación social y prácticamente desarrolla un conjunto en Barcelona de lo que serían diferentes equipamientos o en el 22 con todas las incubadoras y las nuevas startups. Por ejemplo, Globo empezó aquí como nueva actividad. Sin embargo, iré pasando. En el año 2019 se empiezan a implantar lo que serían las economías sostenibles y solidarias, en el cual se busca tejidos asociativos bastante potentes y fuertes, por ejemplo, como el de Ciudad Meridiana, y con los recursos de la montaña. Estrategias como el consumo, el turismo rural, los cuidados y la sostenibilidad en el territorio.
Es decir, nosotros estamos intentando, en las fotografías ya hemos visto que eran calles prácticamente sin ningún tipo de actividad, es decir, los desplazamientos que realizan los vecinos es a las infraestructuras para poder desplazarse para trabajar o bien de vuelta a sus viviendas. No hay prácticamente actividad en las calles, por lo cual tampoco hay observadores de la ciudad, tampoco hay una seguridad que nos permita interrelacionarnos entre nosotros. Es decir, nosotros vamos a combinar el programa de vivienda, una vivienda que actualmente los bloques, además de tener estas prestaciones, la mitad se encuentran vacíos. Ha habido diferentes desahucios porque la propia población no podía pagar los alquileres y de hecho se busca recolocar a los vecinos en unas mejores prestaciones. Entonces encontramos diferentes, por ejemplo, las diferentes plazas, estos espacios planos que en una zona de montaña no podemos encontrar, la interrelación con la escuela, con el parque, y además esta incubadora de empresas de Barcelona Activa que se situarán solo en la parte del interbloque. También pueden aparecer diferentes piezas de equipamiento que puedan llegar a ser usadas tanto por la incubadora como por lo que serían los vecinos del barrio. También hay un tema, hablamos de inseguridad, hablamos de vegetación, es una vegetación que se encuentra en ese interbloque, por lo cual tiene que resistir a terrenos sumamente húmedos y en semisombra, por lo cual tendremos que escoger muy bien qué árboles vamos a tratar, qué árboles vamos a desplazar y cuáles vamos a poder conservar. También es una vegetación que se ha ido colocando en ese interbloque con alturas bastante generosas que tampoco te impiden ver a través, digamos, de esa vegetación, genera entornos bastante inseguros a nivel de urbanismo de género. Por lo cual analizamos todas las piezas de que serían de vegetación que ahora mismo se encuentran en la composición de los bloques y vamos a intentar trabajar en los jardines y en estos espacios longitudinales y qué tipo de vegetación puede dar o qué tipo de carácter vamos a darle al espacio público. La morfología o incluso la propia implantación del edificio Zócalo tiene bastante que ver también con todos los empujes que al final acaba teniendo este terreno. Necesitamos construir unas costillas que compensen esos empujes y donde se van a establecer estos servicios, o al menos la parte o el programa de servicios de lo que será la incubadora. Con diferentes, bueno, aulario, hay un programa de aulario, temas de ATUR, que se encontrarán más en interrelación con los diferentes programas y con los diferentes usuarios en la zona exterior. Por lo cual nosotros estamos intentando realizar esta subida a través de un programa, en el cual pues también haya una interrelación entre los diferentes espacios, donde el edificio y el espacio público se difundan un poco en sus límites. También al podernos situar en este espacio, digamos en el testero, también nos permite resolver las accesibilidades a los bloques y regenerar también la doble fachada. Vamos a intentar rehabilitarlos a través de una doble terraza, también de un sistema SATE en estos puntos de aquí, que van a mejorar las condiciones de aislamiento, y también vamos a replantear en el momento en el que nos llevamos al testero la accesibilidad del bloque, vamos a poder liberar también los núcleos de escalera para poder ganar amplitud en las viviendas, porque la verdad es que son bastante comprimidas. Y por último, cómo este sistema puede funcionar en conjunto y acabar relacionándose y también detectando los espacios límite con los cuales se encuentra. Esto al final, bueno, tiene un detalle constructivo en el cual una cubierta jardinada puede ser un espacio ajardinado dentro del espacio público, y cómo vamos configurando, ¿no?, la idea en el que quizás sí que podemos hacer urbanismo a través de la arquitectura. En el fondo es un esfuerzo común. Y de hecho, lo interesante del proyecto y de la iniciativa por parte del Ayuntamiento de Barcelona es poner en compromiso también el planeamiento a veces un poco rígido y ver exactamente cómo vamos a poder componer estrategias, dónde las vamos a colocar y realmente cómo se van a realizar las intervenciones de regeneración. A nivel de clima también nos permite replantear todo lo que serían las instalaciones de los bloques,
nos permiten trabajar en un sistema conjunto. Incluso este encastamiento dentro del terreno también nos va a dar unas condiciones de inercia térmica, tanto en condiciones de invierno como verano, que nos van a permitir la transmisión del calor y la composición retranqueada también que podemos ver en las plantas que veíamos anteriormente, nos va a permitir cierta ventilación cruzada para poder refrigerar. Al final es cambiar un imaginario preexistente de unos bloques, de unos polígonos de vivienda masivos y realmente cómo pueden ser transformados. Es lo que estuvimos estando trabajando, de cómo vas a poder interrelacionar programas dentro de un edificio con este nuevo itinerario y realmente poder generar o regenerar las condiciones del barrio. De hecho, hablamos de contraatacar en sistemas monofuncionales, es decir, son bloques, son sistemas productivos en el fondo en el cual se ha trabajado o se ha intentado pagar o ganar dinero con unas viviendas y en los cuales realmente pues, están quedando obsoletos. Barcelona, como ya hemos hablado, no puede crecer, necesitamos regenerar el parque edificado que nosotros tenemos ahora actualmente y la pregunta es cómo y sobre todo también en estos, después Íñigo hablará de otro caso, pero en estos polígonos de vivienda masivo realmente ellos buscan la atención también de la propia ciudad. Hay muchísima gente en Barcelona que seguramente no sabe dónde está Ciudad Meridiana y las necesidades que estos espacios de periferia pues también necesitan. Y muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Vamos a hacer las preguntas cuando acaben los dos ponentes. Simplemente decir la palabra que se me ocurre al escuchar. Esperanza. ¡Ay, esperanza! Pues voy a presentar a Íñigo y luego, si tenéis alguna duda pues, o alguna observación, podremos hacer un pequeño coloquio antes de la siguiente intervención. Íñigo es arquitecto licenciado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, al igual que Alba. En su estancia en un año en Chicago, estudia en el Illinois Institute of Technology y trabaja para la firma americana BKL Arquitecto. Ha sido reconocido con matrículas de honor tanto por su trabajo final de grado, ¿cómo se dice? No, es que no sé lo que es publicness. Un estudio sobre la capacidad pública del espacio público en la ciudad contemporánea. Como por el hoy presentado, también ha sido premiado por el hoy presentado proyecto final de carrera Doble Mirada, un proyecto sobre el encuentro entre lo local y lo metropolitano en un punto estratégico de la ciudad. Este segundo proyecto ha sido nominado al premio Young Talent de los EU MAIS Awards 2024. Mucho premio hay por aquí. Tras su primera experiencia en Estados Unidos, ha trabajado para diferentes despachos en Barcelona, estando actualmente vinculado al despacho Pineart, dirigido por Albert Pineda, especializado en proyectos de gran envergadura del sector sanitario, investigación y docente. Adelante. Vamos a cambiar a la tuya. Pero no lo tienes. ¿Sí? ¿Esto va? ¿Funciona? Sí. Sí. Puntero atrás y... Vale, perfecto. Bueno, primero de todo quería dar las gracias tanto por la introducción como por la invitación a todo el equipo del Colegio de Arquitectos de Asturias. Y bueno, yo hoy presento Doble Mirada, que se trata de un proyecto de regeneración urbana para el polígono del sudoeste del Besós, que se trata de un barrio completamente residencial y en estado de vulnerabilidad en el centro de Barcelona.
Lo primero que me gustaría explicar qué significa realmente el concepto de la regeneración urbana, ¿no? No se trata tanto de la rehabilitación de un edificio, de un espacio público, de cualquier tipo de elemento urbano en concreto, sino que es más la transformación de un lugar, ¿no? A través de la reflexión sobre de dónde se viene, qué problema existe, cuál es el potencial que tiene un lugar y cómo puede convertirse en un lugar mejor para vivir. Siempre desde el marco y la perspectiva de la ciudad y la metrópolis, ¿no? Entendiéndola como nuestra manera de vivir en sociedad y de estar en el mundo. Con lo cual, una vez entendido este primer concepto de la regeneración urbana, lo que yo planteo es un proceso proyectual basado en 4 puntos, que sería un análisis propositivo, una estrategia de proyecto y una configuración volumétrica programática, y finalizando con un desarrollo tectónico, ¿no? Este cuarto punto, que no es más que la conclusión, ¿no? Se van unas arquitecturas y una serie de espacios públicos que después os explicaré, pero que no son más que la consecuencia de todo lo explicado en esta primera parte, ¿no? En la que hablaré tanto de la historia, tanto de la situación actual y qué capacidad de transformación hay en este tipo de lugares, ¿no? También cabe destacar que cuando empiezo el proyecto final de carrera, la cátedra no me da un solar determinado, ¿no? Sino que se propone una pregunta abierta sobre la totalidad del barrio, que es cómo a través de la arquitectura y las herramientas urbanísticas podemos regenerar este tipo de polígonos. Comenzando con la primera parte, esto es una imagen aérea de los años 60 de Barcelona, en la que cabe destacar que la ciudad sufre un aumento poblacional, como ha comentado Alba, muy importante en aquella época, porque hay viene mucha gente de todas partes de España a trabajar y por lo tanto se construyen en toda la periferia toda una serie de polígonos completamente residenciales que se construyen de una manera rápida y con edificaciones en la mayoría en mal estado y que después, con el paso de los años, sufrían patologías como la aluminosis, ¿no? Entre todos ellos, hoy hablamos del eje del río Besós, ¿no? Que sería toda esta línea que limita la ciudad por el lado derecho, ¿no? Alba hablaba de la ciudad meridiana y yo hoy os hablaré del sudoeste del Besós, ¿no? Que se encuentra en esta parte inferior junto con el otro polígono, que es la mina, que probablemente también lo conozcáis. El barrio se construye en esta zona, ¿no? Entre el límite del Plan Cerdá y el río Besós, en una zona completamente agrícola, y como podemos observar cuando el barrio se levanta con estos polígonos, ¿no? La mayoría de ellos de planta baja más 5, está completamente desvinculado de la ciudad central y funciona básicamente como ciudad dormitorio con muy pocos servicios. Sin embargo, la ciudad crece y hoy hablamos de una nueva situación en la que ya no hablamos tan solo de Barcelona, sino que estamos hablando del nuevo área metropolitana de Barcelona, ¿no? Que incluye a una mayor cantidad de municipios y que, por lo tanto, en esta nueva realidad observamos como el sudoeste del Besós queda en una zona completamente central, ¿no? Por lo tanto, estos ejes que históricamente habían sido agrícolas, hoy son ejes estructurantes para la ciudad. Tenemos en el sentido horizontal la Gran Vía de Barcelona, también el remate de la Avenida Diagonal y después en sentido vertical la Rambla Prim, que es una calle que junta el Fòrum de Barcelona con la futura estación de la Sagrera, que será una estación intermodal también que funcionará como un gran motor económico, ¿no? Y por el lado derecho la ronda de San Ramón de Peñafort, que es este pedazo de calle de aquí que ahora comentaré. Entrando más en detalle, ¿no? Este barrio está limitado en sus dos lados por unos edificios de mayor altura, de planta baja más 10, planta baja más 11, que tienen actividad o que tienen locales comerciales en sus plantas bajas, y en la zona central, todos estos polígonos que veíamos en la foto de planta baja más 5, que tendrán vivienda en sus plantas bajas, ¿no? Y también cabe destacar, ¿no? Con esta idea de la nueva área metropolitana, que aquí en el 2004 se inserta toda esta operación que se llama la operación del Fòrum, que es un nuevo motor económico de la ciudad y que incluye tanto club náutico, como museos, como oficinas, como hoteles, como espacios públicos, ¿no? De alguna manera toda una serie de servicios, y se convierte en un punto muy dinámico y un polo de atracción en la ciudad, ¿no? También está conectado con la Ronda Litoral, que es esta gran autopista urbana, ¿no? Que viene por aquí y que de alguna manera rodea toda la ciudad por la costa. Entrando un poco en cómo se compone en realidad el barrio, ¿no? Y qué es lo que está pasando a pie de calle desde el punto de vista de los equipamientos, ¿no? Que sería lo que refleja todas estas fotos, observamos que la mayoría de ellos funcionan de manera autóctona, ¿no? Y sin ningún tipo de relación con el espacio público que tienen delante. No hay esta serie de plazas, o incluso la mayoría de las veces se encuentran cerrados, ¿no? Y no hay una relación directa con el entorno que los rodea.
Desde el punto de vista de las plantas bajas, como comentábamos, teníamos 2 avenidas principales, que son las que tenemos a cada lado, y las plantas bajas que hay alrededor de estos espacios son comerciales. En el primer caso, hacia la avenida Prim, sí que estas plantas bajas estarían activas, funcionan, aunque son comercios muy sencillos, ¿no? Sí que funcionan y de alguna manera dinamizan todo este sector, ¿no? Hacia el otro lado también encontramos otras plantas bajas comerciales, pero que se encuentran en esta situación, la mayoría de ellas cerradas. Y en la zona central tenemos viviendas en planta baja, ¿no? En la que las escenas irían más sobre esta orden. Sobre la estructura verde, lo que pasa también es que existe mucho espacio libre. Hay mucho espacio libre en los que en algunos casos, como hacia la avenida Prim, sí que está mejor estructurado, ¿no? Y de alguna manera mejor planificado, apoyándose también sobre la idea de las plantas bajas activas, sería una zona que funciona mejor. Y en la otra avenida funciona más como un residuo urbano, ¿no? En la que no hay una planificación clara de esta estructura verde y sean situaciones de este estilo. Y en el medio una serie de plazas que tienen también mucho espacio verde, pero que sin embargo no están activadas. En definitiva, y poniendo un poco en relación todos estos puntos, observamos cómo hacia el margen izquierdo tenemos un frente consolidado que funciona mejor, que es más dinámico porque la estructura verde está mejor planeada porque las plantas bajas están activadas y de tal manera esto influye en la parte interior del barrio hacia el margen izquierdo, ¿no? Sin embargo, hacia el otro lado detectamos que esto se trataría de un frente no consolidado, ¿no? Ya que las plantas bajas de toda esta parte de arriba están cerradas, hay una serie de equipamientos dispersos y la estructura verde es muy sinuosa y muy dispersa, ¿no? Y no atiende a una lógica general de toda la avenida, ¿no? Además de esto, a pesar de todas esas externalidades metropolitanas que comentábamos que hay alrededor, el barrio funciona de una manera muy independiente y muy aislada, ¿no? Y todas estas actividades que veíamos que pasan en el Fórum, en la parte inferior, que tan solo están a 5 minutos caminando, y después el 22 Arroba, que es un distrito financiero muy potente, que también se encuentra aquí en este sector muy cerca, no repercuten de manera positiva en este barrio, que funciona de una manera muy aislada, ¿no? Sin embargo, esto no es algo esporádico, algo casual, sino que forma parte de una problemática de mayor dimensión, ¿no? Hemos hablado con Alba, que sería la vulnerabilidad de todo el sector del río Besós, ¿no? Vulnerabilidad entendiéndola como un índice que pone en relación el estado de las edificaciones, estado de espacio público, nivel de empleo que hay en estos barrios, nivel de educación, ¿no? Y sobre todo pone en relación las rentas por hogar anuales que hay en todo este sector, ¿no? Donde, en comparación con la ciudad central, donde son obviamente mayores, en nuestro barrio en concreto encontramos situaciones de hasta 20.000 euros anuales por hogar, ¿no? Ante esta situación, la AMB, el Departamento de Urbanismo de la AMB, entiende que esto ha pasado de ser un lugar periférico y aislado respecto a la ciudad central, ha pasado a ser un lugar completamente céntrico, ¿no? Y que por lo tanto es un lugar regenerable y que necesita regeneración. Y por lo tanto, a través del nuevo plan director urbanístico que se aprobó el año pasado, plantea, entre otras muchas operaciones, la abertura de una avenida metropolitana, que sería esta línea roja que sube por aquí, ¿no? Que tratará de vertebrar el territorio en sentido longitudinal, conectando el Fórum de Barcelona con Sabadell y otra serie de poblaciones que se encuentran más allá de la sierra de Collserola, y que también tratará de vertebrarlo en el sentido transversal, buscando siempre estos vínculos de los dos lados del barrio, ¿no? Y el objetivo es tratar de ir integrando todo este tejido que tiene a su alrededor, que la mayoría de él son estos polígonos que comentábamos y también son zonas industrializadas. Observamos cómo esta avenida metropolitana coincide con el frente no consolidado del barrio, ¿no? Con este lado que decíamos que no acaba de vincularse con su entorno, y por lo tanto esto supone una gran oportunidad para realizar el proyecto de regeneración urbana sobre este nuevo eje, ¿no? Entrando un poco más en detalle en cómo se compone este eje, observamos que a pesar de ser una calle muy lineal, ¿no? Y que se podría comparar, por ejemplo, con la avenida Diagonal, esta funciona de una manera completamente distinta, ¿no? Al ser muy dispersa, ¿no? Funciona, en vez de funcionar de una manera más lineal, funciona por diferentes nodos. Entre todos estos nodos destacamos el nodo central, que sería este de aquí, ya que es aquel que tiene la mayor capacidad de transformación, porque pone en relación, como decíamos, la futura avenida metropolitana, que se entiende como un eje muy dinámico, con movilidad activa, con transporte público, con zonas para andar en bici, que conectará
todo el territorio, pone en relación esta avenida con esta otra calle, que es la calle Cristóbal de Moura, que también es otro eje estructurante de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, esta idea de generar esta esquina metropolitana, como diría Solá Morales, ¿no? Que tiene también otra reflexión sobre las esquinas urbanas, ¿no? Este punto automáticamente se convierte en un punto de interés metropolitano muy importante, ya que conecta, como digo, estos dos puntos, ¿no? Y a partir de aquí aparece toda una serie de espacios que podrían llamarse espacios de integración directa, sobre los cuales poder trabajar proyectos de arquitectura que de alguna manera pudieran influenciar todo el interior de los barrios, ¿no? Y que podría funcionar como una mancha de aceite que se expande y que se infiltra en el interior de los barrios. Entonces, una vez detectado el punto del proyecto, se pasa a analizar este nodo en realidad, cómo se compone, ¿no? Y este tiene 4 partes. Tendríamos unas plazas aisladas con muy poca actividad, que era lo que comentábamos antes que pasaba en el interior del barrio, ¿no? Porque hay viviendas en planta baja. Después toda una serie de equipamientos dispersos que no funcionan sin ningún tipo de sinergia entre ellos, unas arquitecturas, ¿no? Que no son compatibles con la futura transformación de la avenida, y después un gran parque que funciona de manera aislada y sin ningún tipo de relación con la ciudad que lo rodea. Por lo tanto, observamos, ¿no? Estas plazas interiores del barrio que comentaba, que también tienen mucha vegetación, pero sin embargo están con muy poca actividad, porque las plantas bajas o bien son vivienda o bien son testeros opacos que no generan ningún tipo de actividad hacia esta plaza, ¿no? Y después, hacia el cruce metropolitano que comentábamos, toda una serie de arquitecturas que no son compatibles. Tenemos aquí un Lidl con un parking en superficie hacia la avenida, zonas muy valladas y edificios de muy baja densidad. Entre todas estas piezas urbanas que veníamos comentando que conforman este nodo, me quería centrar en la pieza de equipamientos, ¿no? Observamos cómo este punto, cuando se configura el barrio, no es más que un vacío urbano, ¿no? Y que sin embargo con el paso de los años se ha ido poco a poco edificando y construyendo de una manera aleatoria sin seguir de alguna manera la configuración urbana que tiene el propio barrio, ¿no? De tal manera que funciona como barrera y no hay una relación directa con todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Por tanto, esto me hizo pensar de tratar de analizar esta serie de equipamientos para ver si de alguna manera existía alguna posibilidad para darle la vuelta a esta situación, ¿no? Entrando en detalle en los equipamientos en sí, estos tienen fachadas muy opacas, ¿no? No hay ningún tipo de relación entre interior y exterior y funcionan como barreras visuales. Además, los accesos a todos ellos, aquí hay hasta 8 equipamientos públicos, los accesos a ellos funcionan todos ellos por lados diferentes, de tal manera que no hay ningún tipo de espacio público que vincule estos equipamientos entre sí y que pueda generar sinergias, ¿no? Además, observamos cómo hay mucho espacio exterior, pero que está privatizado, ¿no? Tenemos un gran colegio, tenemos residencias de mayores y demás que tienen mucho espacio libre, pero que sin embargo tienen muy poco uso y que la mayor parte del tiempo está cerrado, y también en la mayoría de los casos son muros de obra, de tal manera que no hay esta relación visual que en este tipo de barrios mejoraría mucho la situación, ¿no? Y luego también hay otro factor que es importante, que son edificios que se encuentran en un estado bastante malo, ¿no? Porque son edificaciones muy antiguas que, como decimos, se construyeron con materiales muy baratos y que con el paso del tiempo su condición ha ido empeorando, ¿no? Y que a su vez son arquitecturas muy sencillas que tienen muy bajo valor patrimonial. Entonces, de alguna manera, poniendo en relación todos estos puntos y entendiendo la importancia que tiene este cruce a nivel metropolitano y entendiendo también las posibilidades de transformación que podrían pasar aquí, se decide plantear la sustitución de todos estos edificios e introducir en este punto un nuevo sistema urbanístico que trate de transformar todo este sector del sudoeste del Besós, ¿no? Y para ello habla una doble estrategia, tanto desde el punto de vista de programa como desde el punto de vista de ordenación. Para el programa lo que se pretende es, primero de todo, fortalecer lo local, pasar de que haya muchos equipamientos dispersos en el barrio a crear un catalizador urbano importante, potente, que de alguna manera atraiga a toda la gente del barrio a este punto, y después crearlo metropolitano. Es decir, aprovecharse de, como decimos, todas estas externalidades que están pasando alrededor del barrio para poner este punto en el mapa y a través de introducir nuevo programa residencial, nuevo programa de oficinas y toda una serie de locales comerciales, atraer a este punto nuevos usuarios, tanto que vivan aquí como que vengan aquí a trabajar y a pasar el día. De tal manera que
se genere esta mixticidad que tanto necesitan este tipo de barrios, ¿no? Que se genere esta conectividad con gente de fuera que desde el punto de vista económico también suponga una repercusión positiva, ¿no? ¿Esto cómo se plantea? Pues desde el punto de vista de ordenación, lo que se propone es un frente perimetral claro hacia la avenida, en contraposición a las arquitecturas que ahora mismo no se dan, ¿no? Que son de baja densidad, que están valladas y demás, y hacia el interior de la manzana proponer un vaciado y un vínculo mayor con el barrio, ¿no? Un vínculo que ahora mismo no existe. Y después no plantear un mundo interior y un mundo exterior, sino de alguna manera proponer aberturas, ¿no? Esta serie de continuidades que vinculen ambas realidades, ¿no? Y esto es un poco lo que se traduce en esta estrategia de ordenación en axonometría, que efectivamente habla de que si bien tenemos un frente continuo que haga fachada, ¿no? Y que dé respuesta a las futuras necesidades de esta avenida, que hay una cierta relación, ¿no? De que se rompa y que haya unas permeabilidades que lo vinculen con el tejido interior del barrio. Estas estrategias, ¿no? Después pasan a volumetría, ¿no? Y hay todo un trabajo de entender bajo estas ideas estratégicas cómo esto puede traducirse en una volumetría, en una ordenación clara, y entre todo el proceso se acaba definiendo una volumetría final que después comentaré, pero me gustaría destacar dos intervenciones importantes, ¿no? La primera sería este punto de aquí, que sería en esta esquina metropolitana que comentábamos, ¿no? Que se cruzan estos dos ejes, construir, ¿no? Hacer un zócalo de planta baja más 5, pero justamente en la esquina abrirla y que funcione como un porche de tal manera que podemos introducirnos al interior, ¿no? Y después la otra estrategia importante sería introducir una torre de oficinas de planta baja más 14, ya que también en la zona sí que aparecen otra serie como de torres pequeñas, ¿no? También introducir una nueva torre, pero que no pasará en la zona más evidente, que es en este frente hacia la avenida metropolitana, sino que se trabajará con otro concepto que es la segunda línea. Introducirlo en el interior del barrio de tal manera que automáticamente aparece una plaza que vincula la torre con edificios del propio barrio. Con lo cual esto deriva, ¿no? En una serie de volumetrías con unas regulaciones urbanísticas que aquí sí que me gustaría hablar también, ¿no? De la idea de los accesos, ¿no? Marcar los accesos para tratar de evitar justamente lo que pasa ahora, ¿no? De que cada uno de los edificios entra de un punto diferente y no hay ningún tipo ni de espacio público ni de sinergia entre ambos, ¿no? Esto también requiere una modificación del Plan General Metropolitano, en el que me gusta ahora ir un poquito rápido, pero me gustaría destacar, ¿no? Que pasamos de una situación en la que la mayor parte del suelo, que sería este azul, es equipamiento, a un diseño, ¿no? Mucho más equilibrado, en el que aparece el equipamiento, la misma cantidad, pero reconfigurado de otra manera, y también aparecen nuevos programas como el residencial. Después también hay un estudio de viabilidad económica, que ahora tampoco me detendré, pero básicamente también decir que el proyecto acaba siendo rentable y beneficioso. Y por último, como conclusión, lo que decíamos, ¿no? Un desarrollo tectónico, buenas arquitecturas y espacios públicos que ahora comentaré, que no es más que la conclusión de todas estas decisiones y estrategias que se han ido tomando en las fases anteriores, ¿no? De las dos manzanas que veíamos, el proyecto acaba desarrollando esta de aquí porque efectivamente está sobre el propio cruce y por lo tanto es el que tiene mayor capacidad de impacto. El proyecto habilita una serie de ejes que se infiltran en el barrio y que convergen en el interior del proyecto, habilitando toda una serie de plazas, o sea, habilitando estos recorridos que conectan una serie de plazas que hasta ahora habían estado inactivas y no habían estado conectadas, ¿no? De tal manera que se genera este tipo de imaginario en el que pasamos de tener plazas incomunicadas a un recorrido que ahora va de un punto A, que sería la Rambla Prim, que es ese otro frente que hablábamos del barrio, que está más dinámico, con este proyecto que queda en el medio y después al otro lado con la avenida metropolitana, ¿no? Y esta idea también de, desde el punto de vista visual, poder ver que está pasando algo más allá de tu barrio, ¿no? En contraposición con lo que pasa ahora mismo. Desde el otro lado, el proyecto entiende, ¿no? Y comprende esta avenida como a través del tiempo se puede ir convirtiendo en un eje muy concurrido, muy dinámico, y por lo tanto, ante esta situación, lo que propone la nueva ordenación es, en su parte baja, ¿no? En su zócalo, introducir programas con escaparates muy activos, con gimnasios, con mercados, para de alguna manera darle la vuelta a lo que pasa ahora, ¿no? Fachadas mucho más transparentes, pero que tienen actividad, ¿no? Y de alguna manera que se ve qué está pasando, ¿no? Después, lo que decíamos, ¿no? En
en la esquina metropolitana hacer como esta especie como de porche que te permita entrar al interior. Y después, y para mí el punto más importante, que sería la colocación de esta torre en la segunda línea, ¿no? Que funciona como hito, pero principalmente funciona como cebo, ya que de alguna manera te obliga a toda la gente que trabaje en estas oficinas, te obliga a entrar en el interior del barrio y a relacionarte con el tejido existente, de tal manera que se generará este vínculo entre residentes actuales y futuros usuarios, ¿no? Esto sería esta otra imagen desde la Avenida Metropolitana, en la que tenemos todos los escaparates, ¿no? Y todas estas plantas bajas muy activas, con las permeabilidades que lo vinculan con el interior, y después la torre en un segundo plano, ¿no? Que se ve a lo lejos y que te hace entrar. Estas dos realidades, tanto lo metropolitano como lo local, funcionan de manera conjunta, ¿no? Y sería como esta mancha de aceite, y la idea sería pasar de un barrio muy aislado y muy cerrado a algo completamente abierto, mixto y conectado, ¿no? Y apostar por un modelo de ciudad en el que no hay límites y todo está interconectado, ¿no? Entrando un poco más en detalle, ¿no? Observamos cómo aparecen dos puntos de mayor fricción, que sería, en primer lugar, esta plaza, ¿no? Que vincula dos edificios nuevos con los existentes, y después el porche aquí en la esquina, ¿no? Estos dos puntos, que el proyecto los entiende como unas plazas articuladoras del proyecto, esto sería lo que yo llamo el porche urbano, ¿no? Que pone en relación acceso a dos programas diferentes, y la idea es tratar de singularizar estos espacios, ¿no? Que sean en contraposición a la monotonía que hay en estos barrios, ¿no? Que si bien en su momento funcionaron muy bien, ¿no? Porque introdujeron aquí a vivir a mucha gente, la construcción es muy monótona y no tiene ningún tipo de valor arquitectónico, ¿no? Y por lo tanto la idea es tratar de singularizar estos espacios y que se puedan convertir en lugares reconocibles a través del detalle de los pavimentos y también sobre todo de las arquitecturas, ¿no? Entonces tendríamos, como decíamos, el porche urbano, y en la parte superior la plaza de invierno, que toma su nombre porque es una plaza dura, pavimentada y que está muy expuesta al sol, ¿no? Y que en invierno puede ser un lugar magnífico para estar aquí, ¿no? Que pone en relación el hall de la torre de oficinas, un equipamiento que después comentaremos, y dos edificaciones que tienen vivienda en planta baja y que ambas realidades conjuntamente configuran esta plaza de invierno, que se encuentra a su vez en este eje que vincula la avenida Metropolitana con el interior del barrio, ¿no? A partir de ahora el proyecto se centrará en esta plaza de invierno, porque como está vinculada con las edificaciones existentes, es la que también tiene mayor impacto, ¿no? Y por lo tanto el proyecto se centrará en las arquitecturas y en todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Destaca el hall de la torre de oficinas, que aquí se ve en discontinua, y también aparece esta otra pieza que va vinculada a un equipamiento público que tiene detrás, y la idea sería que esto fuera el espacio de núcleo vertical, ¿no? Por donde la gente iría subiendo, iría entrando. La gente iría subiendo, iría entrando a todo el programa que tiene detrás pegado, ¿no? De tal manera que esta fachada semitransparente funcionará como contraposición a toda una serie de testeros opacos que hay en este mismo eje, ¿no? Y por lo tanto buscar un eje muy, muy dinámico, con muchas actividades, y que de alguna manera sea un lugar singular y representativo, ¿no? Esto sería un imaginario, ¿no? de cómo podría llegar a ser esta plaza, en la que me gustaría destacar tanto la luz como la seducción como herramientas para la regeneración urbana, ¿no? La luz, porque al tratarse del núcleo de comunicaciones vertical, ¿no? Con sus escaleras mecánicas y con sus accesos a los programas, siempre estará iluminado, y lo mismo pasará con el hall de la torre de oficinas que se da aquí, ¿no? Por tanto, la luz como una herramienta en este tipo de barrios que tiene problemas también de seguridad, bueno, introducir el factor de la luz como una posible herramienta, ¿no? Y la seducción por otro elemento importante, que serían las fachadas y sus materialidades, ¿no? También tener esa consideración en este tipo de proyectos. Eso tiene un detalle constructivo y una sección que ahora no me detendré. Y por el otro lado tendríamos, a partir de la plaza articuladora que pasaría aquí, unos espacios interiores más tranquilos y más calmados, donde el objetivo principal es añadir valor y añadir complejidad urbana a estos barrios donde pasan pocas cosas, ¿no? A través de una plaza que se llamará plaza de verano porque funciona como refugio climático, y una cubierta mirador, ¿no? Que serán dos elementos que ahora mismo no existen en el barrio y que sean capaces de añadir mayor complejidad al sistema del barrio. Entonces sería este imaginario del mundo interior, ¿no? Donde en contraposición de la velocidad y del dinamismo que puede tener la avenida Metropolitana, esto se entiende como un lugar mucho más calmado y tranquilo, donde programas más de carácter local y de carácter metropolitano conviven.
También hay todo un tema vinculado con la sostenibilidad, donde se propone que todas las pendientes de este espacio central vayan hacia este punto donde se colocará un SUT que de alguna manera pueda generar vegetación de manera natural y se genere un microclima, ¿no? Que en Barcelona en verano hace muchísimo calor y por lo tanto este tipo de espacios son muy importantes. Y en las alturas una cubierta mirador pública con un bar, que también es una actividad que en este tipo de barrios funciona muy bien, y por esta idea de que la gente local del barrio, ¿no? Que son barrios muy herméticos, de alguna manera tenga la posibilidad de subir a las alturas y poder observar con perspectiva que hay algo más allá de los límites de su barrio, ¿no? Y poder observar todos los hitos metropolitanos que hay a su alrededor. Esto también se traduce, ¿no? En esta plaza interior más protegida del ruido y del ajetreo de la avenida, y luego arriba la cubierta mirador sobre la cota media del barrio, que es este planta baja más 5. Aquí podemos ver ambas realidades conjuntamente, ¿no? El frente muy dinámico y esta serie de espacios más calmados y añadiendo complejidad al sistema del barrio, ¿no? Y a modo de cierre, me gustaría plantear una visión optimista donde el proyecto pueda no solo a regenerar el sudoeste del Besós en sí, sino que pueda influir en la transformación de los tejidos urbanos colindantes a su alrededor, ¿no? Una visión donde la doble mirada hacia lo local y lo metropolitano es fundamental para darle la vuelta a la situación actual y proyectar un futuro donde residentes del barrio, junto con nuevos usuarios, conviven conjuntamente en la transformación de todo este sector. Muchas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención. Muchas gracias, Íñigo. Me gustaría decir que lo que hemos escuchado es algo que nos hace pensar que la regeneración urbana es posible desde el punto de vista arquitectónico, y yo me he preguntado a lo largo de todo el rato que estaba escuchando, pues no oí ni una sola vez la palabra zonificación. Vale, es tiempo de olvidarnos de esa parte del urbanismo que ha quedado obsoleta. Es tiempo de pensar en que hacemos los espacios públicos a través de la edificación y la arquitectura y al revés, porque en los dos proyectos hemos visto cómo se ha trabajado en conjunto. Se ha hecho territorio a través de un edificio, plazas a través de los edificios, miradores, atracciones, pero no sabemos si estamos en un uso global residencial, en un uso global terciario o en un uso global industrial. Por eso decía que la palabra para mí es esperanza. Veo que hay gente que está pensando, que está avanzando, y el problema que se me está planteando es la regeneración urbana. Obviamente es necesaria. Desde el punto de vista arquitectónico y de edificación y de proyecto, es factible, es posible. Incluso desde el punto de vista económico, parece ser que lo es porque lo han estudiado. No me gusta la palabra problema, pero una consecuencia que puede ser no tan positiva puede ser la social, porque puede provocar un problema de gentrificación de la gente que es, digamos que sí, la gente que ahora mismo está en una situación económica no tan, digamos que buena. En el momento que este barrio se regenere y tenga unas condiciones de espacios públicos, de edificación mejores, obviamente va subiendo digamos que el precio de todo, ¿no? De vivienda, de todo. Entonces, claro, pensando en esto, y lo voy a vincular entre todo lo que hemos oído, nos ha dicho Alexis que terreno, suelo, queda poco en Viena. Pues aquí también. No nos queda tanto suelo y tanto terreno, pero sí tenemos
bastantes barrios y pueblos que están en una situación, digamos que vulnerable y necesitan una regeneración. Habría que pensar cómo vincular esos dos puntos y no buscar tanto suelo, sino intentar que en esos barrios, yo qué sé, unas cooperativas que no sean pues los inquilinos futuros, sino a lo mejor los que ya están ahí, con parte de las viviendas vacías, no lo sé. Estoy pensando en voz alta, pero nuestra legislación todavía está muy en pañales en todo esto. Vinculemos esas cosas para evitar que la gente se tenga que ir de donde está porque su barrio se ha puesto más guapo y más bonito, y también para poder resolver una parte de esta problemática que tenemos ahora mismo encima. ¿Habéis pensado un poco sobre ese tipo de consecuencias que pueden ser? El que quiera. Bueno, yo lo que quería decir es que a lo largo de todo el proyecto sí que se hace hincapié, ¿no?, en esta idea de que sin crear lo metropolitano, estos barrios van a ser muy difíciles de que le den la vuelta a la situación, ¿no? En el caso de Alba yo creo que es parecido por su ubicación, ¿no? Pero en este sí que existiría, sí que es verdad, ¿no?, que existe como esta idea de que cuanto mejor se ponga el barrio, más van a subir los precios y existirá la posibilidad de exclusión social a mucha parte de la gente que vive aquí, ¿no? Pero sí que creo que es importante destacar que si aquí no entra lo privado, si no entran otro tipo de programas diferentes que de alguna manera mejoren la situación actual y que en conjunto con lo público ayuden a trabajar conjuntamente y de alguna manera, porque si solo en mente entra lo público, va a ser muy difícil que se transforme todo este sector, ¿no? Lo público puede llegar a ser capaz de coger uno de estos polígonos de vivienda que comentábamos e introducir la categoría basal, ¿no? Este tipo de añadidos por fuera y de mejorar las condiciones de habitabilidad de una parcela en concreto, ¿no? Pero desde la perspectiva un poco más metropolitana y más de ciudad, ¿no? Tratar de introducir este tipo de programas creemos que puede ser beneficioso. Vale, yo creo que aquí hay dos temas. O sea, nosotros, por ejemplo, debatimos mucho sobre el tema de la gentrificación. De hecho, con las discusiones con los vecinos de Ciudad Meridiana, ellos quieren que se regenere su barrio, pero sin embargo también tienen miedo de que les echen de su barrio. Entonces, aquí hay dos cosas. Una, desde las políticas que la ciudad de Barcelona tiene que acoger, es un tema de regulación en la cual nos tienen que dar un índice máximo de precio de metro cuadrado, tanto para alquiler para vivienda, que el mercado nosotros vamos a regenerar, pero va a tener que haber una fuerte potencia por parte de la administración y por parte de ese poder más legislativo de lo que sería nuestra ciudad y respecto al Estado. Y respecto a lo que sí que está dentro de nuestra potestad y cómo vamos a poder cambiar esta regeneración y evitar esa gentrificación, por ejemplo, en el barrio de Ciudad Meridiana el problema es que es un barrio residencial en el cual prácticamente no hay actividad productiva. Las personas se tienen que ir de su barrio para poder trabajar. Sin embargo, vamos a intentar encontrar iniciativas que poseen ese carácter regulador un poco de la administración que va a poder parar un poco a veces el sector privado y sin embargo la potencia del sector privado que va a estar como intentando presionar a la administración para que se realicen actuaciones y hechos. En realidad, el programa de incubadora o en el caso del Íñigo de cómo vamos a reactivar esas plantas bajas, en el fondo también es intentar dar oportunidad a la gente del propio barrio para que también no solo vamos a mejorarlo, vamos a intentar cambiar su estructura primero del barrio y vamos a intentar también mejorar su condición social o su clase social respecto, dándoles la oportunidad de tener un seguimiento. Por ejemplo, en el caso de Barcelona Activa está muy bien porque al final tienen unas políticas de discriminación social, hablamos de la administración, en el cual ya entienden que simplemente el hecho de tener acceso a una tarjeta de transporte ya supone una limitación social, por ejemplo, para acceso laboral de la gente del barrio. Es decir, de hecho, ellos querían implantarse en el distrito de Nubarris, que es esa parte de arriba, como para intentar realmente que la gente con ideas pueda llegar a generarlas mediante un acompañamiento. Vamos a intentar también traer los recursos y ese potencial social pues, que también tienen los barrios. Y entonces es encontrar ese espacio in between e intentar que más o menos todo concuadre.
Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o lo dejamos para... Ay. Hay atrás primero. Bueno, no. Laura. En realidad no es una pregunta, pero es que no quería dejaros marchar sin daros la enhorabuena y sin deciros que dibujáis precioso. Es que, o sea, ha sido una delicia las dos presentaciones. Y una cosita, sí, probablemente la administración pública no pueda con todo y necesita el concurso de lo privado, pero si regeneramos el barrio para otra gente, o sea, lo que importa no son los territorios, son las personas. A esa gente que la has expulsado estaba... Entonces, o sea, sí, acuerdo que claro que tiene que entrar la iniciativa privada, pero sí es un tema que tiene que estar encima de la mesa y sí hay que buscar mecanismos, precios máximos de realojos, de viviendas de protección con los aprovechamientos que se den excedentes, porque me imagino que estáis construyendo más de lo que había, ¿no? Pues eso, tiene que haber mecanismos que compensen, porque si lo dejamos todo a la iniciativa privada, pues al final esa gente no lo va a poder pagar. Perdón. ¿Queréis? Lo que yo también quería hacer énfasis es que también no estamos tratando de echar a nadie de estos barrios, estamos tratando de aprovechar las oportunidades que existen en estos barrios. De ahí está, ¿no? todo el primer bloque del que he hablado, que la idea es tratar de que cohabiten ambas realidades y tratar de, en mi caso, por ejemplo, colocar este tipo de proyectos en zonas que están mal planeadas también. Sí, hola. Bueno, primero también felicitaros, coincido con Laura que las presentaciones han estado muy bien, desde el nivel gráfico hasta las vuestras, vaya. De explicación, yo tenía una pregunta, nada, muy pequeñita. ¿Habéis hecho una estimación del porcentaje de viviendas, tanto en esos 3 bloques de Ciudad Meridiana como en este barrio, de viviendas que actualmente están vacías? Bueno, en el caso de Ciudad Meridiana, prácticamente la mitad del barrio ha pasado a ser de titularidad de los bancos, básicamente, y hay muchísimas viviendas vacías. Es decir, al final Ciudad Meridiana comienza con un barrio casi de salida respecto a la inmigración que viene a Barcelona, ¿no? De cómo van a poder asentarse primero en una vivienda que resulta más barata que en el resto de Barcelona y cómo de ahí se van a intentar impulsar o intentar introducirse en el tejido social de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el barrio estuvimos haciendo la estimación, de hecho hay bastantes fondos privados también interesados en el tema de la vivienda y es complejo. Hablamos del 50% del barrio vacío cuando realmente, al menos en Barcelona, tenemos un problema habitacional muy potente. Los jóvenes no tienen acceso a vivienda, también, ¿no? Bueno, pues allá la verdad es que la idea de que el mercado se regula solo no está funcionando en absoluto y por eso muchas veces ahora parece que está cogiendo la administración un poquito más de inercia y dándose cuenta de que ya no solo vamos a expulsar a las personas en vulnerabilidad, vamos a expulsar a prácticamente toda la clase media. Y nada, eso. Entonces, bueno, estamos hablando de que tenemos unos bloques vacíos que quizás lo más sostenible es coger las piezas que ya están edificadas y vamos a rehabilitarlas y vamos a intentar que funcionen. En el caso del sudoeste del Besós pasa un poco lo contrario, ¿no? La mayor parte del barrio está lleno, pero además sufre mucha ocupación. Por lo tanto, también hay una problemática que es cuando tratan de rehabilitar un edificio, lo vacían, automáticamente entran ocupas, ¿no? De tal manera que es muy difícil tratar de rehabilitar bloque por bloque este barrio, ¿no? Muchas gracias.
de verdad que hay que felicitaros por los trabajos que habéis hecho y nos habéis presentado. Vamos a seguir con el coloquio después de la siguiente presentación, si no os importa.